Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén, mis hermanos. Un saludo muy especial a toda la iglesia del Señor. Les invito, mis hermanos, vamos a meditar unos minutos en la palabra. Les invito a que tomemos lectura en 1 de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer los 10 primeros versos de este pasaje. 1 de Samuel, capítulo 3. Mientras usted se ubica en la Biblia, quiero saludar de manera muy especial a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, a todos los amigos que nos acompañan en esta hora, a los hermanos, a los más adultos. Muchas gracias por acompañarnos, por venir hasta aquí a adorar juntos al Señor. Amén. 1 de Samuel, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Amén. Yo quiero, mi hermano, que leamos todos a una sola voz este pasaje, porque quiero que usted me acompañe a seguir esta historia. Pero me gustaría, mi hermano, que su voz se escuchara más que la mía. Entonces, por favor, permítame escuchar su voz en este momento. Lea lo más fuerte que crea poder. Amén. Dice así el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Dando una alabanza al Señor, pueden tomar asiento, mis hermanos. Antes de comenzar y entrar en el tema, me gustaría preguntarles: ¿quién de ustedes recuerda el tema de este culto? Se hizo una publicidad, se hizo un video. ¿Quién lo vio y quién lo recuerda? Inamovibles en el servicio. Amén. Sí, Señor, así es. A modo de pauta publicitaria, mis hermanos, los estamos invitando. Los 2 cultos siguientes vamos a tener también temas basados en inamovibles, que es el tema de nuestro campamento, con enfoques distintos. Vamos a tener inamovibles en la adoración e inamovibles en la oración. Así que, mi hermano, no se lo pierda. Al hermano o al amigo que nos está viendo desde las redes sociales, nos agradaría mucho que nos acompañara en estos cultos. Amén. Después de estos 2 cultos vamos a tener nuestro campamento. Amén. Entonces no dude en inscribirse, mi hermano, que está más que cerca. Ya entrando un poco en materia, cuando hablamos de servicio, muchas veces en el ámbito eclesiástico tendemos a dirigirlo solo cuando servimos en un comité, y los demás creemos que no servimos en esa área. Sin embargo, hoy mi anhelo, mi hermano, es que usted esté o no en un comité, pueda atender a la palabra. Amén. Así que de pronto usted dice: no, pues de servicio yo no sirvo, esto no es para mí. Sí, mi hermano, si Dios le permite a usted en este momento escuchar palabra de Dios, es porque es para usted. Entonces, mi hermano, atienda a la palabra en esta hora y esté dispuesto a recibir palabra. Alguien me decía que cuando de servicio se trata, hay mucha tela por cortar. Y es muy cierto, porque pues la vida del cristiano debe estar dirigida siempre a querer servir a Dios.
Sin embargo, este lema en especial, inamovibles en el servicio, me llevó a hacerme muchas preguntas. Y entre ellas, la primera era, ¿cómo se puede dar o cómo se puede presentar un servicio inamovible en la vida de un cristiano? Y buscando y meditando en la palabra, me encontré con este pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, que dice así: Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y este mismo pasaje en estas diferentes versiones me pudo dar a mí 3 características claves de un servicio inamovible. La primera es estar firmes, la segunda es tener un crecimiento constante y la tercera, ser conscientes. Yo le invito a mi hermano que guarde esas 3 características: estar firmes, crecimiento constante y ser conscientes. Más adelante hablaremos más de ellas, pero por lo pronto no las olvide. Amén. Sin embargo, mi mayor pregunta fue: ¿cómo se puede tener un servicio inamovible? ¿Cómo se puede ser inamovible en el servicio? Y ante esa pregunta me encontré este pasaje que leíamos, 1 Samuel capítulo 3, que habla justamente del llamamiento de Samuel, que puede parecer realmente un llamamiento muy sencillo, pero tiene realmente muchos detalles, mis hermanos. Haciendo una recapitulación rápida de la vida de Samuel, podríamos decir que cuando fue destetado por su madre, dice la Biblia que cuando su madre lo destetó, fue consagrado a Dios, fue llevado al templo. Algunos historiadores y estudiosos de la Biblia dicen que esto ocurrió alrededor de los 3 años de Samuel. Más o menos, para que se haga una idea, Samuel tenía la altura, tenía la edad exactamente como de Jailet. Así más o menos era Samuel cuando entró o fue consagrado a Dios en el templo por su madre. Y el pasaje que leíamos, los mismos historiadores dicen que él tenía, cuando el Señor lo llamó, tenía 12 años. Eso quiere decir que habían pasado ¿cuántos años? 9 años, así es. Habían pasado 9 años desde que Dios había llamado o había permitido que Ana consagrara a Samuel en el templo. Y yo me atrevo a pensar, mis hermanos, que según lo que leíamos, Samuel se nos presenta como un joven siempre muy activo, un joven siempre muy dispuesto, un joven siempre diligente, atento. Sin embargo, aunque la Biblia muestra esa respuesta por parte de Samuel ante el llamado, me atrevo a pensar o a imaginar que la respuesta de Samuel pudo haber sido distinta. ¿Y cómo distinta? Miremos algunos factores que pueden jugar en contra de esa respuesta. La Biblia da a entender que cuando Jehová llama a Samuel era casi que antes del amanecer. Podríamos decir que es la hora en la que las cobijas se nos pegan más, cuando cuesta más levantarse, cuando hemos conseguido la posición precisa y perfecta para dormir plácidamente. Y además de eso, Samuel era un adolescente, un preadolescente, tenía 12 años. Yo creo que ante ese llamado Samuel tuvo o pudo haber tomado diferentes respuestas. Pudo haber dicho, no, pues a ver, es de madrugada, ¿no? Pues yo hago el que no escuché y cualquier cosa mañana si me pregunta, no escuché. Otra pudo haber sido, bueno, si es urgente que me necesita para allá, vuelve y me llama. Pero ante el primer llamado no creo necesario atender. Y además, después de esas 2 primeras o 3 primeras veces que él va y se pone a disposición y dice, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas, Eli? ¿Para qué me llamas? Él pudo haber dicho, no, pues ya, cierto, ya es demasiado, pues esa ida y venida cada rato, no, ya que se ponga serio, cierto. Pero no, dice, o Dios, o la Biblia nos muestra más bien que Samuel, o sea, nos muestra un Samuel siempre alerta. Ante un llamado
tan sencillo como Samuel, dice la Biblia que Samuel estaba dormido, completamente dormido. Él no se estaba haciendo el dormido, él no se estaba desperezando, él no tenía un ojo abierto y el otro cerrado, no, él estaba durmiendo. Y sin embargo, ante ese llamado tan sencillo, él responde casi que de inmediato: eso es conmigo, ¿qué necesita? Y sale corriendo para donde Elí, porque dice la Biblia que iba corriendo a donde Elí. Y eso a mí me da indicios de que Samuel era un joven diligente, de que Samuel era un joven atento, de que Samuel era un joven presente para el servicio. Y yo me atrevo a imaginar, mi hermano, le invito a que me siga en esta imaginación. Yo me atrevo a imaginar que Samuel podría llegar a tener casi que un cronograma de tareas, ¿por qué no? Un itinerario, un horario de tareas, en el que pudiera decir: bueno, mañana me levanto y hago lo otro, y hago esto, y voy atiendo, y voy organizo, y voy y miro, y mantengo acá limpio, y abro y cierro, y atiendo, y voy a donde Elí, ¿cierto? Él pudo perfectamente haber podido tener esa mentalidad, aparte de que hayan pasado 9 años sirviendo. Eso quiere decir que la tenía más que clara. Sin embargo, una noche común y corriente como las otras noches de sus 9 años en el templo, Dios llama a Samuel. Y a mí me sorprende, yo no sé a usted, pero a mí me sorprende que Dios lo haya llamado 4 veces. A mí me parece que eso es demasiado. 4 veces me parece bastante. Sin embargo, yo me preguntaba: bueno, Señor, ¿por qué tantas veces? Y la respuesta la encontré en el versículo 7 del pasaje que leíamos. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis grande y muy rápido. Y yo quiero hacer un barrido muy rápido, y es que la mayoría de veces, no siempre, pudo haber excepciones, la mayoría de veces podríamos decir que cuando Dios llamó a un hombre o a una mujer en la Biblia, la mayoría de veces se pudo haber presentado 2 características en su respuesta. La primera es que la mayoría de veces los hombres o las mujeres que Dios llama tendían a responder: yo la verdad, yo no creo ser capaz para esa misión. Yo no creo tener las habilidades, yo no sé hacer eso. Tanto que Moisés, por ejemplo, trató como de decirle a Dios: yo no sé si tú conoces a mi hermano, pero él es como que mejor que yo para esa misión. La mayoría de hombres contestaban así, casi que predispuestos ante el servicio. Sin embargo, la mayoría de ellos contestaban directamente a Dios. Y ante estas 2 características, Samuel a mí me presenta un contraste grande en ambas. La primera es que Samuel sí estaba preparado para el servicio. Samuel sabía servir. Samuel sabía cómo, cuándo, dónde y por qué se servía, qué se hacía y por qué se hacía. Samuel estaba más que listo, como diríamos ahora, estaba más preparado que un yogur, ¿cierto? Sin embargo, en la segunda característica, Samuel no responde a Dios directamente ante el llamado. Samuel responde a Elí. Y eso me hizo pensar: bueno, ¿por qué? Si Samuel estaba todo el día en el templo, pasó 9 años en el templo, ¿por qué? Y a mí me llevó a pensar que Elí le enseñó todo a Samuel, todo el protocolo, todo lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, por qué se tenía que hacer, y de seguro le mencionó que era para Jehová, pero Samuel no conocía a Jehová. Samuel hacía las cosas y las hacía bien, pero realmente no sabía para quién las hacía. Realmente quizás no entendía muy bien quién era Jehová, y de hecho la Biblia lo registra. Y a mí me parece curioso, mi hermano, que en los últimos 2 versículos que leíamos del pasaje, cuando Elí entiende que Jehová llama a Samuel, le dice: ve y acuéstate, y si te vuelve a llamar, di esto: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y en el versículo siguiente dice que Samuel cumplió la tarea. Samuel fue y se acostó, y cuando volvió a ser llamado contestó: habla, porque tu siervo oye. Podríamos decir que replicó casi a la perfección la respuesta que Elí le dio. ¿Y qué le faltó? ¿Qué le faltó?
Le faltó la segunda palabra que registra cuando Elí le dice que conteste. Habla Jehová. Le faltó el nombre a quien iba dirigida esa respuesta. Y eso me lleva a pensar a mí que realmente Samuel estaba confundido, no entendía muy bien a quién realmente estaba hablando o con quién debería de estar hablando ante esa respuesta. Él había escuchado de que el servicio era para Jehová, que los sacrificios era para Jehová, pero él no entendía realmente para quién era realmente el servicio. Y es aquí donde mi respuesta, donde mi pregunta tuvo respuesta. ¿Cómo tenemos un servicio inamovible? Conociendo al Dios a quien servimos. Conociendo al Dios a quien servimos, mis hermanos. Yo no sé si usted lo cree, pero así me lo enseñó Dios y yo lo creo. La única manera de tener un servicio inamovible es conociendo al Dios a quien servimos. Amén. Y yo creo, mi hermano, que ese conociendo viene por un encuentro con Dios. Es necesario, es indispensable, es más que necesario, más que importante que todo cristiano en cualquier momento de su vida, sea los años que haya pasado ya en la iglesia, tenga un encuentro con Dios. Es necesario que eso ocurra, porque solamente teniendo un encuentro con Dios, conocemos al Dios a quien venimos a servir. Amén. Hermano, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que la única forma de servirle a Dios es conociendo al Dios a quien usted sirve? Amén, hermano, créalo. Y yo en este punto del sermón o del mensaje, quiero invitarlo a usted a que se comience a analizar un poco. Comience a hacerse quizás una serie de preguntas. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Será que mi servicio refleja que yo conozco al Dios a quien sirvo? ¿Será que yo agrado a Dios con lo que hago? ¿Será que mi servicio refleja que tengo una intimidad con Dios? Vaya pensándolo, mi hermano, medítelo en esta hora. Y a mí este pasaje no solamente me habla del llamamiento de Samuel, a mí me muestra diferentes servicios, me muestra dos en especial. Y es el servicio de Samuel antes de ser llamado y me muestra el servicio de Elí. El servicio de Samuel antes de ser llamado se caracteriza por lo siguiente, y vaya de pronto uniendo esto con las preguntas que le acabo de hacer. Se caracteriza por ser un servicio no perezoso y no poco diligente, pero sí acostumbrado. Samuel sabía servir, de pronto ya lo hacía casi que en modo avión. Sí, él sabía cómo se hacía. Se muestra como un servicio que sabe y que hace las cosas como se supone que debe de ser o que deben de hacerse. Y el servicio de Elí es más preocupante todavía, bueno, más preocupante. Y es que el servicio de Elí se muestra como un servicio que ha perdido la visión. Dice la Biblia, lo que leíamos, que Elí había perdido o estaba quedando ciego. Y yo me atrevo a pensar que en su ceguera no solamente era física, sino también espiritual. Elí estaba quedando ciego y estaba quedando sin visión, y la verdad se muestra como un servicio sin pasión, un servicio ya conforme con lo que sabía hacer y lo que había hecho durante toda su vida. Tanto así que se muestra como un servicio sin motivación. Cuando Elí le pide a Samuel que le revele las palabras que Jehová le ha dado, él se las dice. Y no son palabras buenas para Elí. Las palabras que le da Jehová a Samuel es rectificando lo que haría con la casa de Elí. Y ante esa noticia, Elí solo contesta en el versículo 18 que haga lo que bien le parezca. Sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de sentimiento, de dolor, quizás de tristeza, ¿no? Elí se muestra casi conforme. Sí, pues si Él lo quiere así, que así sea. Y ante esto, mi hermano, si usted de pronto se ve en alguno de estos servicios, yo le invito a que en esta hora usted le pueda decir: Señor, regálame ese encuentro contigo. Permíteme conocerte un poco más para servirte mejor o para llegarte a servir mejor. De pronto usted en este momento no está en un comité, pero antes de estar en un comité o aún sin estarlo, usted puede servir a Dios allá afuera. Usted puede servir a Dios en su familia. Entonces, antes de eso, dígale: Señor, permíteme conocer al Dios a quien tengo.
Amén. Sin embargo, este encuentro con Dios puede parecer muy agradable, puede sonar muy agradable y claro, es necesario, pero yo le quiero hacer una advertencia en esta hora, y es que el encuentro con Dios no es tan bonito o no resulta siendo tan chévere, por decirlo así, para algo en especial. El encuentro con Dios viene siendo un poco tormentoso para nuestra humanidad. Porque cuando tenemos ese encuentro con Dios, sí o sí, nuestra humanidad tiene que morir, tiene que comenzar a morir. Amén. Y ese encuentro con Dios implica y trae consigo cambios, trae consigo sacrificios, trae consigo renuncias. Es necesario, son necesarias esas renuncias, porque solo así se puede mostrar un cambio en nuestro servicio. Solo por medio del encuentro con Dios se puede mostrar un verdadero cambio en nuestro servicio. Solo así ya no va a ser necesario que me estén diciendo qué tengo que hacer, no que me estén empujando todo el tiempo a venir, a ir, a hacer, a decir no. Ya cuando yo tengo ese encuentro con Dios y conozco al Dios que tengo, eso a mí me nace. Amén. Amén. Y a mí me parece curioso o me llama la atención que ¿qué pasa cuando nos encontramos con Dios? Le vengo diciendo que es necesario, le vengo diciendo que no puede ser del todo bonito para nuestra humanidad, pero pasa algo más. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, verso 13. 1 Corintios capítulo 3, verso 13 dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la descubrirá. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la pondrá a prueba. En la Nueva Versión Internacional dice: su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Esto a mí me lleva a pensar que el encuentro con Dios confronta. Esto a mí me lleva a pensar que el encuentro con Dios pone al descubierto mis intenciones, mis verdaderas intenciones, a quién estoy sirviendo, a quién realmente espero agradar. Esto a mí me lleva a pensar que el encuentro con Dios prueba la calidad de mi servicio, que tan bien realmente lo estoy haciendo. Y no solamente eso, me muestra lo que estoy haciendo mal. Porque muchas veces hacemos o servimos pensando, bueno, para mí está bien, pero ¿realmente eso le agrada a Dios? Y lo más fuerte de este versículo es que nos invita a pasar nuestro servicio por el fuego. El fuego prueba calidad, el fuego prueba la veracidad del servicio, o en este caso, el fuego prueba realmente para quién está dirigido mi servicio. Y no es fácil pasar por el fuego, mi hermano, porque pasar por el fuego implica que Dios te diga: eso a mí no me gusta tanto, eso a mí no me agrada del todo, yo no quiero que me sirvas de esa forma. Y eso puede doler, mi hermano, pero es necesario. Amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y sabe, mi hermano, ¿qué pasa después de todo esto? ¿Qué pasa cuando conocemos al Dios a quien servimos? Justamente trae como resultado las características que les decía al principio. Cuando conocemos al Dios a quien servimos, podemos llegar a presentar un servicio firme. Podemos llegar a presentar un servicio firme. Tanto así que aunque otros lo hagan mal o lo hagan a su manera o como crean que está bien, yo me enfoco en que mi servicio le agrade a Dios. Aunque otros lo hagan mal, yo me enfoco en que mi servicio le agrade a Dios. Amén. Tanto, mi hermano, que Samuel creció, literalmente creció viendo el servicio de los hijos de Elí. Y no era un servicio bueno. La Biblia lo registra como un servicio que no agradaba a Dios. Y él, sin embargo, no se corrompió. Él siguió firme. ¿Por qué? Porque él conocía que al Dios a quien servía ese servicio no lo veía de manera buena. Hermano,
¿Qué pasa, mi hermano? Sígame la idea. Mire, Samuel pudo haber fácilmente dicho, bueno, si ellos lo hacen así, ¿yo por qué no? Si ellos lo hacen así, ¿qué pasa si yo sigo la misma historia? No, mi hermano, Samuel se para firme siendo un adolescente, porque no era un joven, no era un adulto, era un adolescente. Se para firme y dice, no, así no lo voy a hacer yo. Y dice la Biblia que Samuel crece siendo un profeta fiel. Eso quiere decir que se mantuvo fiel ante Dios. Además de eso, el servicio permite tener un crecimiento constante. Permite tener un encuentro con Dios, permite tener un crecimiento constante en el servicio. A mí me parece interesante que Samuel, dice la Biblia, lo que leíamos, que Samuel dormía en el mismo templo donde estaba el arca de Jehová, ¿cierto? Y sin embargo, cuando Jehová lo llama, él no sabe quién lo está llamando. Sin embargo, él no se queda allí. Samuel no se conforma con no saber o con hacerse loco, no. Samuel se insta a buscar de dónde viene ese llamado. Y es que, mi hermano, Samuel procuró o se muestra que tuvo una vida íntegra. Tanto así, mi hermano, tuvo una vida tan íntegra que aunque sin conocer a Dios en su momento, tuvo una vida tan íntegra que cuando Dios decidió volver a mandar palabra, cuando Dios decidió volver a mandar visión al pueblo, encontró a un joven, a un adolescente de 12 años viviendo como debería de vivirse. Encontró a un adolescente que tenía un corazón dispuesto a servir como debería de servir. Encontró a un joven, a un adolescente con una vida tan íntegra que no vio a nadie más y dijo, con él voy a hacer lo que necesito hacer en Israel. No necesito a una multitud, con él puedo perfectamente cumplir la palabra que necesito cumplir en Israel. Que así sea para con nosotros, mi hermano, que si Dios necesita hacer algo allá afuera, que si Dios necesita hacer algo con mi familia, que si Dios necesita hacer algo con algún amigo, Él pueda ver en nosotros una vida tan íntegra que diga, voy a tratar a esa persona por medio de esta joven, de ese adolescente, de ese joven. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ese encuentro con Dios nos permite además llegar a ser conscientes. Le venía diciendo que un encuentro con Dios requiere sacrificios, requiere entrega, requiere renuncias, pero se es consciente que cuando sacrificamos ese tiempo, cuando sacrificamos ese espacio, cuando sacrificamos ese esfuerzo, ese descanso, no lo hacemos para alguien, lo hacemos para Dios. Se es consciente que ese esfuerzo de más se hace únicamente para Dios, porque se es consciente de que somos siervos. Se es consciente de que somos siervos. Amén. Y nuestra vida está al servicio de Dios. Mire, mi hermano, el versículo que leíamos al principio dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Siempre que hacemos algo que quizás nos cuesta un poco más, que quizás requiere de un poco más de esfuerzo, un poco más de fuerza, aunque no la tengamos, pero la requiere y lo hacemos, tenemos que ser conscientes de que esa fuerza o ese sacrificio no se lo estamos haciendo, al líder o al presidente, no, ese esfuerzo, ese sacrificio se lo estamos haciendo a quien que murió por nosotros. Amén. Aquel a quien siempre está ahí presente para nosotros. Y que no va a ser en vano, tendremos recompensa, quizás no aquí, quizás no de la manera que creemos, pero tendremos recompensa por parte de Dios. ¿Sabe algo, mi hermano? Yo no sé si a usted le ha pasado o lo ha escuchado o lo tiene tan presente, pero a mí me ha llamado mucho la atención que desde que
Nuestros pastores llegaron a esta iglesia, el hermano Reinel, la hermana Luz Marina y posteriormente el hermano Yamid y su esposa, la hermana Yasmine. Siempre que ellos hablan a la iglesia, siempre tienen una palabra muy constante y es que necesitamos carga. Siempre lo he escuchado. Nuestro hermano Reinel nos habla de que tenemos que tener una mentalidad de siervos. Nuestra hermana Luz Marina nos habla acerca de que tenemos que tener carga por lo que Dios nos ha dado. E igualmente nuestros pastores, el hermano Yamid y su esposa. Y yo entendí, mi hermano, que para tener carga también es necesario encontrarse con Dios. También es necesario encontrarse con Dios. Es de la única manera que de verdad lo que Él nos ha dado nos duele. Es de la única manera en la que nos mueve lo que a Él le mueve. Es de la única manera en la que nos duele lo que a Él le duele. Es de la única manera en que nos apasiona lo que a Él le apasiona. Es de la única manera que sentimos compasión por lo que Él siente compasión. ¿Y sabe qué es lo más bonito de Dios? Que Él, para encontrarse con alguien, Él no está pidiendo nombramiento, Él no está pidiendo cargo, Él no pide que hagas tal o cual cosa en tal o cual comité, no. Él simplemente pide que estemos despiertos, que estemos atentos, que estemos activos, que estemos dispuestos para que cuando Él quiera realmente moverse en nosotros, moverse en alguien más, Él pueda fijarse en nosotros. Pero necesita necesariamente que podamos responder a ese llamado como respondió Samuel: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres mover? Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero para eso se necesita necesariamente, mi hermano, que tengamos el deseo de encontrarnos con Dios. Amén, porque el encontrarse con Dios no viene porque sí, viene porque de verdad se necesita o se pide, se ruega por ese encuentro con Dios. Así que, mi hermano, para este punto, yo quiero que usted allí reflexione si le hace falta encontrarse con Dios. Si usted sabe que su servicio quizás ha menguado, que su visión se ha oscurecido, si usted sabe que quizás está sirviendo ya con pocas fuerzas, está sirviendo ya porque toca responder, o porque ya casi se acaba el semestre y llega otro, o porque necesita terminar este año, si está sirviendo así, yo le pido, mi hermano, le invito a que tenga un encuentro con Dios en esta hora, que le pueda decir: Señor, permíteme encontrarme contigo en este momento, regálame un encuentro contigo que cambie mi vida, y no solamente hablo aquí en la iglesia, que cambie mi vida de servicio allá afuera, que cambie mi vida de servicio allá en mi universidad, en mi colegio, en donde quiera que me encuentre, que de verdad ese encuentro con Dios marque y cambie nuestra vida. Ya para terminar, mi hermano, le invito a que se ponga de pie. Le quiero contar rápidamente una experiencia que tuve, porque yo soy partidaria de que cuando Dios habla a la iglesia, primero le habla a quien manda la palabra. Y a mí personalmente me habló primero. Hace ya un tiempo atrás, unos meses atrás, yo venía sintiendo algo muy raro y venía sintiéndome como mal, como que algo no andaba muy bien. Y yo decía: Señor, ¿pero qué pasa? ¿Qué necesitas hacer conmigo? No entiendo. Y fueron muchos meses en los que me sentía como rara, como que algo estaba faltando. Y yo: bueno, Señor, haz algo conmigo, muéstrame qué quieres, a qué se viene este sentimiento. Y para ese tiempo hubo una vigilia, no la mega vigilia, no la vigilia del distrito, no, una vigilia aquí chiquita. Aquí se sentía la presencia de Dios, y en esa vigilia sencilla, mi hermano, Dios mandó una palabra
tan, pero tan clara que me hizo, le digo la verdad, mi hermano, yo nunca me había quebrantado como me quebranté esa noche. Y me encantaría decirle que me quebranté de felicidad, me quebranté de emoción, me quebranté de dolor, de físico dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque en esa vigilia Dios me mostró y me decía: tu servicio, Juliana, tu servicio, a tu servicio le falta visión, a tu servicio le falta pasión. Has venido sirviendo muchos años y me mostró todas las áreas en las que serví. Has venido sirviendo, pero has venido sirviendo como tú crees que está bien, y a mí no me agrada esa manera. A mí no me está gustando mucho esa forma en la que me estás sirviendo. Sin embargo, yo no te voy a dejar así, y yo quiero que comiences a servir diferente. Y sabe, mi hermano, que ese día me dolió en el alma sentir que tantos años había servido mal. Me dolió en el alma decirle: Señor, sí, estoy completamente de acuerdo, me hace falta pasión, me hace falta carga, me hace falta visión. Tanto fue el dolor que le dije: Señor, si eso no aumenta en mi vida, con el dolor de mi alma, quítame el cargo, porque yo así no te puedo seguir sirviendo. No me dan las fuerzas para seguir sirviendo igual. Si en mi servicio no hay un cambio, mi Dios, quítamelo aquí, Señor, y fórmame por aparte, fórmame por fuera de mi cargo. Sin embargo, Dios me dijo: no, te voy a dar una oportunidad de que sirvas mejor, te voy a dar una oportunidad de que me sirvas como yo quiero que me sirvas, te voy a dar una oportunidad de que me sirvas como te llamé a servir. Mi hermano, y yo sé que mi Dios no es egoísta, y yo sé que mi Dios también está llamando a alguien en esta hora que le pueda decir: Señor, mi servicio quizás no está del todo bien, mi servicio quizás está un poco mediocre o insuficiente, que le pueda venir a rendir cuentas a Dios diciéndole: Señor, mira cómo he servido, ponme bajo tus ojos, ponme bajo tu filtro, ponme bajo tu examen y evalúa mi servicio. Y que si Dios no dice así no es, que podamos decir: listo, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo mereces ser servido? Yo quiero invitar, mi hermano, yo creo que nuestro Dios está como está en ese último versículo. Jehová se paró y llamó como las otras veces. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor llamando a alguien. Y si usted, mi hermano, sabe que está hablando con usted, yo le invito, pase aquí adelante y tómese su tiempo con Dios. Dígale: Señor, evalúame. Señor, evalúa mi servicio, Señor. Oh, Señor, dígale: Señor, que mi servicio te agrade lo suficiente, que mi servicio, Señor, trascienda. Y si usted desea hacerlo, si usted desea tener un encuentro con su Dios, venga aquí adelante, que Dios lo está llamando. Venga aquí adelante, que Dios quiere hacer algo con usted. Dios quiere cambiar su forma de servir. No nos quedemos así, no nos conformemos con servir como hemos estado sirviendo tantos años. Que sea Dios diciéndonos: así sí, así no, cambia esto, mejor aquí. Que sea Él, que sea Él, que sea Él, mi hermano. Y si usted no está sirviendo, mire, el encuentro con Dios no solo se necesita para el servicio, el encuentro con Dios se necesita para que Él haga lo que quiere hacer con usted. No en un comité quizás, o no en un servicio en particular, pero ese encuentro con Dios se necesita para que Él haga lo que Él quiere hacer con usted, para que Él cumpla lo que Él quiere, para que Él cumpla su propósito en usted. Si usted quiere que Dios lo use, dispóngase desde ahora a decirle: Señor, te presento mi vida tal cual es, te presento mi servicio tal cual es, y evalúalo. Alábelo, mi hermano, alábelo, que Él está aquí en esta noche. Oh, Señor Jesús.
Dios está llamando como las otras veces. 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 No haga caso omiso, no haga caso omiso. Dígale, Señor, ¿cómo te estoy sirviendo? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para servirte bien? ¿Qué me hace falta para que te agrades de mi servicio? Yo quiero oír, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Aunque los otros nos hagan mal, aunque los otros sirvan como quieren servir, que mi Cuando el servicio mundo dependa de que a ti se te guste. olvide de tu ley, de ti me acordaré, la llama encendida mantendré, porque la casa en que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo